y Comercial recepta lo que son los contratos bancarios. Antes no estaban incorporados al Código Civil ni al Código de Comercio, sino que era un poco los usos y costumbres, y otro poco eran leyes y reglamentaciones del Banco Central que determinaban a través de la Ley de Entidades Financieras de qué manera se regulaban los contratos bancarios. Por primera vez en nuestro país, entonces, tenemos un código que recepta este tipo de contratos, y que bienvenido sea, porque tenemos una regulación específica en la materia que viene a poner un poco de orden sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de bancario. ¿Cuáles son los contratos bancarios en particular que regula nuestro Código Civil y Comercial? El código habla de 3 tipos de contratos o operaciones bancarias, que son activas, pasivas y de servicios bancarios. Las divide en estos 3 grupos. Activas son operaciones activas cuando quien toma la iniciativa, digamos, o quien deposita el dinero en el banco es la persona, el cliente, por decirlo de alguna manera. Pasivas, hablamos cuando el cliente es un deudor del banco y el banco sería nuestro acreedor. Y operaciones de servicio es cuando nosotros contratamos con un banco un servicio determinado, y por ende estaríamos siendo usuarios y consumidores. Dentro de las operaciones activas tenemos el contrato de depósito bancario, el contrato de cuenta corriente bancaria. Dentro de las operaciones pasivas tenemos el contrato de préstamo bancario o mutuo bancario, el contrato de descubierto, el contrato de apertura de crédito, y dentro de las operaciones de servicio tenemos el de caja de seguridad y el de custodia de títulos. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno de estos. Esperen un segundito. El depósito bancario es el contrato por el cual, como su nombre lo indica, nosotros como particulares depositamos dinero en el banco. Abrimos una cuenta determinada, que ya vamos a ver qué tipo de cuentas bancarias se pueden abrir, y procedemos a guardar nuestro dinero en el banco. Depositamos dinero en el banco para que el banco custodie nuestro dinero. Los contratos de depósito de dinero pueden ser de 2 tipos: depósito a la vista o depósito a plazo. Yo no sé si alguno de ustedes trabaja con el banco, tienen cuentas bancarias. Bueno, calculo que casi la mayoría sí, o tendrán extensiones de sus padres, no sé. Pero bueno, estos son los contratos de depósito, tal vez son los contratos más usuales, y los que utilizamos habitualmente dentro de lo que es el mercado, ¿no? El mercado básicamente común, pero dentro de todo lo que es el intercambio comercial también. Los contratos de depósito bancario están reconocidos en nuestro Código Civil y Comercial a partir del artículo 1390 en adelante, y dice que hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo en la moneda de la misma especie a simple requerimiento del depositante o al vencimiento del término. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay contrato de depósito de dinero cuando yo, titular del dinero, cliente, le doy la propiedad de este dinero al banco para que el banco lo guarde. Ya vamos a ver qué tipo de guarda puede hacer el banco, de depósito puede hacer el banco, de custodia puede hacer el banco de nuestro dinero, para que luego, cuando yo se lo pido, o cuando el plazo que contratamos se cumplió, el banco me devuelva lo mismo que yo deposité, no necesariamente el mismo billete, obviamente, pero la misma suma de dinero que yo deposité, ya sea en el momento que yo se lo pido, cuando venció el plazo
que pactamos para que el dinero esté depositado. El contrato de depósito puede ser de dos maneras, depósito a la vista o depósito a plazo. Y acá es lo que hablamos, estas son las dos grandes operaciones bancarias por excelencia, si se quiere. El depósito a la vista es cuando yo deposito dinero en el banco, porque abro una cuenta, que ya vamos a ver qué tipo de cuenta podemos abrir en el banco, abro una cuenta, le doy al banco, guardo mi dinero en esa cuenta, y el banco tiene que, como les decía antes, devolverme ese dinero al momento en que yo se lo pido, la misma cantidad que deposité o una menor si yo le pido una menor. ¿Qué característica tiene este tipo de depósito a la vista? La característica que tiene es esta, de la devolución, y además de que el banco me tiene que hacer, tiene que reflejar, digamos, en un documento todos los movimientos de saldos y contrasaldos que se vayan generando en la cuenta, es decir, mis retiros, lo que me queda, si generó algún interés, acreditarlo, etcétera, etcétera. Este tipo de depósito a la vista, las 12 cuentas típicas de contrato de depósito a la vista es la caja de ahorro y la cuenta corriente, ya les voy a explicar de qué se trata. Y por otro lado tenemos el contrato de depósito a plazo, que es lo que comúnmente capaz que ustedes han sentido nombrar, que es lo que se llama el plazo fijo. El plazo fijo es, o el contrato de depósito a plazo, es cuando yo contrato con el banco este tipo de contrato, por el cual yo le entrego una suma de dinero al banco por un plazo determinado, 30, 60, 90, 120, un año, y el banco me va a pagar por ese depósito que yo hago una suma, una alícuota de interés, un interés determinado. ¿Qué característica que tiene este contrato que lo diferencia con el depósito a la vista? Son dos importantes. El primero es que yo durante el plazo por el que hago el depósito no puedo disponer del dinero. Si yo deposito, qué sé yo, 100 pesos a 30 días, por los 30 días, desde que yo lo contraté y hasta el vencimiento de ese plazo de 30 días, yo no puedo tocar el dinero. Vencido el plazo, ahí voy a poder optar por retirar mi dinero, dejarlo en la cuenta sin que genere ningún tipo de interés, o renovar mi plazo fijo por igual plazo u otra diferente que yo elija. Entonces, la primera característica que tienen estos contratos de depósito a plazo es esta, que yo por el plazo que realizo el depósito no puedo tocar el dinero. Ese dinero queda en el banco y el banco, llore, truene, patalee, haga lo que haga, el banco no me puede entregar el dinero. Y la otra característica es que justamente por haber depositado este dinero a plazo y yo no poder disponer de mi dinero en ese plazo, el banco me paga un interés, pactado con las tasas que cada banco pacte para los plazos fijos y que van fijadas por el Banco Central de la República Argentina. Entonces, dos características de estos contratos de depósito a plazo. El derecho a una remuneración o al pago de interés, o al cobro, mejor dicho, de intereses si no se retira la suma de dinero, y el hecho de no poder retirar la suma de dinero durante el plazo que yo realizo el depósito en el banco. Si no hay ninguna duda de lo que es el plazo fijo, vamos voy a explicarles los contratos de depósito a la vista. ¿Les quedó claro el tema de cómo es el contrato de plazo fijo? Sí, profe. Bien. Una aclaración. Cuando yo hago un plazo fijo, voy al banco, deposito el dinero, le digo que es para hacer un plazo fijo, y el banco me otorga un certificado, una tipo constancia, digamos, donde dice que yo en tal día deposité tanto en el plazo fijo por tanto
tanto tiempo, por ejemplo, 30 días, con lo cual, si lo hice hoy, hoy es 16, ¿no? 16 de marzo, el plazo fijo me va a vencer el 17 de mayo, el 17 de junio, y o el siguiente día hábil, si el 17 es feriado o domingo, sábado, y el interés que me va a pagar. Es decir, yo deposito 100 y al cabo de 30 días, por ejemplo, voy a recibir 110 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vence el plazo, el día 17 de mayo, yo tengo 3 opciones. Puedo ir al banco con mi papel, con ese certificado, siempre tengo que ir con ese certificado, hay que guardarlo. Voy al banco con ese certificado y digo que lo quiero renovar ese plazo fijo, que ahora ya no renuevo 100, sino que renuevo 110, por 30, 60, 45, o sea, el plazo que permita el banco. Puedo ir al banco con ese papel y cobrarme los 110 pesos y lo retiro y me lo llevo a mi casa, o compro dólares, o compro euros, o lo deposito en una caja de ahorro o en una cuenta corriente, hago lo que quiero. O no voy al banco porque, por lo que fuere, y el dinero queda ahí, como si estuviera depositado en una cuenta, pero ya no genera intereses, no genera nada. Lo que sí, el día que yo quiera ir a buscar mi dinero, lo voy a tener los 110, no voy a tener 110,50, porque ese tiempo que yo lo haya dejado sin haber tomado una decisión no genera intereses. O puedo ir y renovarlo habiendo perdido, qué sé yo, una semana de plazo porque me olvidé, porque no quise, porque estaba dudando por si me salió un negocio y necesitaba ese dinero, por lo que fuere. Entonces, esto tenemos que tener presente. El banco nos extiende un certificado y al vencimiento de ese plazo, bueno, nosotros como usuarios o depositantes de este plazo fijo, tenemos estas 3 opciones. En cuanto a los depósitos a la vista, yo les decía recién que hay 2 contratos típicos bancarios de depósitos a la vista, que son la caja de ahorro y la cuenta corriente. La caja de ahorro es el contrato por el cual yo lo único que hago es ir al banco como usuario y pedirle al banco que me abra una cuenta de ahorro, donde yo voy a tener guardado mi dinero. ¿Me genera interés? ¿No me genera interés? Es simplemente para que yo no tenga el dinero guardado en mi casa y pueda operar o pueda tener un lugar seguro donde tener mis ahorros guardados. Las cajas de ahorro en general son cuentas sueldos o, qué sé yo, cuentas judiciales, o bueno, las cuentas estudiantes que algunos de ustedes capaz que tienen. Lo que hacen es permitir que nosotros como usuarios o como ahorristas guardemos nuestro dinero en el banco, en una cuenta que esté a nombre nuestro, y que no genera intereses, como les decía recién. Sí nos va a generar un gasto, depende del tipo de cuenta de que se trate. Vamos a pagar un gasto mínimo de mantenimiento de la cuenta, y lo que hacemos es poder disponer de nuestro dinero cuando nosotros querramos, a través del retiro por cajero automático o compras, qué sé yo, en el supermercado o en cualquier negocio, con la famosa tarjeta de débito, que descarto que más de algunos de ustedes deben tener, o por lo menos la deben conocer por sus padres o sus parejas, o bueno, quien maneje los fondos en su familia. Entonces, ¿qué obligación tiene el banco en este caso? El banco tiene la obligación de, si yo lo contrato, abrirme la caja de ahorro, tiene la obligación de mantener activo, digamos, mi cuenta, de devolverme o de entregarme la suma de dinero que yo desee extraer por los medios que sean en el momento en que yo así lo desee, y tiene digamos, nosotros tenemos frente al banco la obligación de pagar el saldo digamos, la comisión que nos cobren por el mantenimiento de la cuenta, que generalmente son comisiones
bajas, depende a la categoría de cliente que maneje el banco, que nos otorgue el banco. Hay determinadas cuentas que no tienen mantenimiento, gastos de mantenimiento, como son las cuentas sueldo, como son las cuentas judiciales, o como son en muchos bancos las cuentas